La pasión de mi exnuera. En ocasiones, la vida nos pone pruebas sumamente difíciles, que nos es difícil superar, sobre todo cuando se pone en juego la masculinidad del hombre, que por ende nosotros tendemos a caer en las tentaciones más fácilmente. No es que victimice mis actos, pero quiero que comprendan que como todo hombre, un día caí en la peor de las tentaciones, desatando una pasión incontrolable hacia una mujer que debía ser prohibida para mí, y no lo fue. Desde un principio no me llevé muy bien con mi esposa, pues de jóvenes tuvimos que irnos a vivir juntos, porque ella quedó embarazada de Joel, nuestro primer hijo. Entonces, sin tener más remedio, respondí como hombre, haciéndome cargo de Estela y del bebé. Sus padres nunca me vieron con buenos ojos, por lo que decidí irme a vivir lejos, sin dar marcha atrás. Estando solos como pareja, nos llevábamos muy bien, aunque reconozco que no estaba enamorado de mi esposa. Conforme pasó el tiempo, le fui teniendo mucho cariño. Con ello llegó a nuestras vidas Joanna y Dylan, nuestros hijos más pequeños. Realmente nunca me quejé, porque entre Estela y yo formamos un buen matrimonio. Casi nunca nos peleábamos, y cuando teníamos por ahí una indiferencia, usábamos el diálogo para resolver nuestras situaciones. Con todo lo anterior, llegamos a ser uno de los mejores matrimonios dentro de la comunidad donde vivíamos, en el estado de Hidalgo. El pueblito, llamado San Antonio, era uno de los más modestos y humildes, el cual nos dio las mejores experiencias como matrimonio y sobre todo como padres, criando a nuestros hijos. Con el tiempo, estos fueron creciendo. Joel se convirtió en todo un hombre de 25 años, con su carrera terminada en ingeniería industrial. Cuando terminó de estudiar, decidió irse a la Ciudad de México a trabajar, y posteriormente fue llamado para una oferta de trabajo, justo en la ciudad de Campeche, algo lejos para nosotros. En el fondo sabíamos que eso un día iba a pasar, y hablando con Estela, decidimos no intervenir en sus decisiones, porque deseábamos que nuestro hijo aprendiera a manejar su vida como a él mejor le pareciera. Joel se fue a experimentar con ese trabajo. Nos hablaba todos los días por teléfono, y aunque yo más que nadie lo extrañaba, llegó el momento en que lo escuché muy feliz. «Seguro ya tienes una novia», le dije en una de nuestras conversaciones. «De eso les quería hablar», contestó él muy emocionado. Semanas después, nos dio la noticia de que iba a regresar al pueblo, porque tenía una gran sorpresa que darnos. Estela y yo estábamos algo ansiosos, por saber cuál era esa sorpresa que nos tenía preparada para su regreso. Mis otros dos hijos extrañaban a su hermano. Ambos iban a la escuela preparatoria. Y no es por presumir, pero ellos igual contaban con excelentes notas, ansiando poder culminar una carrera como su hermano Joel. Llegando el fin de semana, Estela me pidió acompañarla para ir de compras. Deseaba recibir a su hijo con la comida que más le gustaba, las enchiladas. Ambos nos encontrábamos muy emocionados, porque, aunque sabíamos que Joel ya era un hombre, no podíamos dejar de verlo como nuestro pequeño hijo. Más tarde, por ahí de las 2 de la tarde, escuchamos que se estacionó un auto justo afuera de la casa. Al asomarme, miré que bajó una señorita muy bonita, de cabello largo negro, el cual le llegaba más abajo de la cintura. En esos momentos, Joel bajó de aquel auto. Traía una maleta y, acompañado por la muchacha, se acercó a nosotros. Estela lo abrazó de inmediato,
porque ella era una mamá demasiado amorosa con sus hijos. Se notaba que echaba de menos su presencia en todo este tiempo. Miren, les presento a Verónica. Ella es mi novia. Cuando Joel nos presentó a su novia, no sé qué me pasó, porque me quedé muy impresionado con la muchacha. Era la joven más bonita que mis ojos hubiesen mirado jamás, y comencé a sentir algo que nunca me había ocurrido. Era como nerviosismo, y al mismo tiempo no podía decir una palabra de la impresión. La chica mostraba la mirada más dulce que ninguna otra mujer había mirado antes, ni siquiera en mi esposa. Aunque con todo este tiempo le llegué a tener un profundo cariño por ser la madre de mis hijos. Es un gusto para mí conocerlos. Joel me ha hablado tanto de sus queridos padres que ansiaba poder estar aquí frente a ustedes, dijo la muchacha, acercándose para darnos un fuerte abrazo. Al momento de tocar su cuerpo, una chispa me sacudió por completo. Era más bien una sensación de adrenalina, nervios y deseo. No podía sacarme de la cabeza que la muchacha había robado todita mi atención. Y eso para mí, por supuesto, no venía siendo nada bueno. Pasamos adentro de la casa para que Joel se instalara y acondicionamos la habitación de mi hijo pequeño para que Verónica se pudiera quedar ahí. La chica se recostó un rato antes de pasar a la mesa para comer. Después de todo, apenas iba a estar lista la comida. Joel se quedó conmigo en la sala. Me platicó lo bien que le fue en ese trabajo, y por ende, logró ahorrar algo de dinero. He pensado mucho en mi futuro, y creo que ella es la mujer indicada para que me acompañe por el resto de mis días. Verónica es la mujer más bella que he conocido. Ella me ama tanto como yo. En todo este tiempo, me ha hecho inmensamente feliz. Cuando escuché las palabras de mi hijo, tan entusiasmado, no sé por qué razón, sentí una profunda envidia cada vez que hablaba con tanto amor de su prometida. Me imaginaba yo de joven, y al mismo tiempo me hacía la pregunta: ¿por qué no conocí a una mujer como Verónica? Ya sé que no era bueno sentir esas cosas, pero, aunque intentaba olvidar esas sensaciones, les juro que no podía hacerlo. Tiempo después, la comida estuvo lista. Para eso, Joel se ofreció a comprar los refrescos, pidiéndole de favor a su novia ir por ellos. Se me olvidaron las tortillas. ¿Puedes ir con la vecina para que te las entregue? Que te acompañe mi esposo, Vero, dijo Estela, mientras yo no sabía qué decir, porque no deseaba acompañar a la muchacha. Salimos hacia la tienda para comprar el refresco. En esos momentos, la muchacha me preguntó cómo la estábamos pasando sin Joel durante todo este tiempo. Le expliqué que obviamente lo extrañábamos demasiado, pero nuestra intención, en un principio, era hacerlo un hombre independiente, sobre todo con valores y con principios. Ella se acercó hacia mí, y de sorpresa me dio un fuerte abrazo, diciendo: «Gracias por educar bien a su hijo». Sentí un profundo escalofrío, y al mismo tiempo, el calor inundó completamente mi cuerpo. Deseaba salir corriendo de ese lugar, porque la sensación que provocaba la novia de mi propio hijo me estaba asustando, pero al mismo tiempo, era algo nuevo que deseaba seguir experimentando. Tomé la botella de agua fría para poder controlar y apagar el fuego que estaba creciendo en todo mi cuerpo. Verónica vio cómo bebía el agua desesperadamente. Podía jurar que ella deseaba preguntar qué me estaba pasando. Sin embargo, regresamos de inmediato a la casa para poder iniciar con la comida, la cual ya se encontraba servida. Al llegar, Verónica se quedó en la puerta. Le pregunté qué sucedía,
y solo me contestó: extraño demasiado a mis padres, pero ellos están algo disgustados conmigo. Me dio mucha nostalgia mirar su carita muy triste, porque en mi interior me decía que una chica tan guapa como ella no debía tener un mal día. Al contrario, ella estaba como para alegrar a alguien más. Estando en la comida, todo salió como mi esposa lo esperaba. Joel estaba encantado con el platillo que su madre le había cocinado, pues desde hace tiempo nadie lo consentía como cuando estaba en casa. Después de la comida, nos quedamos en la sala comiendo botanas y bebiendo unas cervezas. Obviamente teníamos muchísimas dudas acerca de Joel. Nos contó cómo le había ido, y hasta la manera en que había conocido a su novia Verónica. Fue algo que no lo pensamos, y mucho menos planeamos. Verónica estaba ahí donde mis ojos pudieran mirarla, y entonces aproveché para invitarle a un café. No sabía por qué razón, me encantaba escuchar hablar cosas de la novia de Joel. Me emocionaba con el simple hecho de saber más cosas acerca de mi futura nuera, porque mi hijo estaba tan entusiasmado con ella, que podía ver a lo lejos su futuro con base al matrimonio. Vero era una chica muy guapa, digna para ser la esposa de Joel, pero por alguna razón, yo me sentía incómodo con la suerte de mi hijo. Era como una sensación de envidia, porque él iba a casarse con una mujer bellísima. Por la noche pedimos pizza a domicilio para la cena, pero me di cuenta de que Verónica no salió de la habitación para compartir la mesa con nosotros. ¿Qué le estará pasando?, pregunté muy preocupado a mi hijo Joel, pero este solo me dijo que ella prefería descansar, pues el viaje la había agotado demasiado. Mientras ellos estaban cenando, yo no logré quitarme la preocupación de encima. Así que fui a la habitación para asegurarme de que la chica estuviese bien. Al abrir la puerta, miré cómo estaba durmiendo plácidamente en la cama. Parecía una princesa, de esas que están en los cuentos de hadas. Y créanme que realmente lo era. Recordé mis momentos de adolescencia, cuando veía chicas muy guapas, y algunas de ellas también me coqueteaban. Pero en esos momentos, no sabía qué hacer de mi vida. Y fue cuando llegó Estela a cambiarlo absolutamente todo. Con un profundo suspiro al mirarla dormir, salí de la habitación, anhelando tener la suerte de mi propio hijo. Yo sabía de antemano que no estaba bien, pero les juro que no podía evitarlo. Aquella sensación era mucho más fuerte que yo. Me regresé a cenar. Cuando me vieron llegar, preguntaron a dónde había ido. Sin embargo, nunca les dije que abrí la habitación donde dormía Verónica. Me senté en la mesa para terminar la rebanada de pizza, aunque esta no me sabía nada bien, y apenas podía tragar unos bocados. Sentía que la garganta poco a poco se me iba cerrando, de lo conmocionado que me encontraba. Al terminar de cenar, nos fuimos a dormir cada uno a nuestras habitaciones, y yo no sabía por qué me había quedado en la sala, con la intención de saber si Joel iría al cuarto de Verónica. Al ver que éste se fue a recostar en su habitación, después de 20 minutos me fui con mi esposa, pero uno de mis pequeños hijos me interrumpió diciendo que le dolía el estómago. Al quedarme con él, miré que Joel no salió de su cuarto. Entonces pensé que ya estaría dormido. Le di una pastilla a mi hijo para el dolor. Después regresó a dormir al cuarto de la niña, pues ellos decidieron dormir en la misma habitación para prestarle un lugar a Verónica. ¿Pero qué no piensas dormir?, dijo Estela desde la habitación algo molesta. Aunque yo no quería irme. Deseaba seguir vigilando el sueño de la chica, porque no deseaba que ella y mi hijo
pudieran pasar la noche juntos en mi propia casa. Ya sé que ustedes dirán, por Dios, qué viejo más loco. Pero en estos momentos no podía pensar con la cabeza. Solo hacía lo que mi instinto animal me ordenaba, e hice mucho esfuerzo por no cometer una tontería frente a mi familia. Los días pasaron y llegó el momento en que Joel se despidió de nosotros. Pensaba regresar a trabajar y solo había venido unos días de su descanso a pasarla con nosotros. Sin embargo, no me hacía la idea de que se fuera así tan rápido. Pregunté a Joel si volvería pronto, y aunque no me dio una respuesta, prometió hacer todo lo posible por visitarnos en un fin de semana próximo. Ese día que se fueron, me quedé muy pensativo. No podía sacarme de la cabeza el rostro de Verónica. Era como una especie de droga que me invadía todo el cuerpo. Sacudí entonces la cabeza, buscando alguna película para poder volver a mi realidad, pero ninguna me agradaba, y terminé durmiendo en el sillón. Sentí mi cuerpo pesado y cansado. De repente me acomodé, y poco a poco me fue venciendo mi sueño, hasta perderme. Sentí que estaba en un lugar cálido, mientras que una voz me llamaba por mi nombre. Al intentar abrir los ojos, miré a Verónica a unos cuantos metros de mí, con un vestido blanco de tirantes. Ella se encontraba dando vueltas, como si danzara al ritmo de una melodía. Y yo me acuerdo que sentía que caminaba hacia ella, tratando de alcanzar su mano. Tiempo después, desperté de un salto porque escuché un fuerte ruido. Al abrir los ojos, era el claxon de unos autos que al parecer se habían impactado fuera de la casa. En esos momentos, Estela salió corriendo junto con mi hija. Ambas se asomaron por la puerta para ver lo que pasaba. Yo no podía reaccionar en el momento. El ruido había interrumpido mi valiosísimo sueño, y al asomarme por la ventana, les juro que me pareció ver caminar a Verónica, con ese vestido blanco de mis sueños. Llegó la ambulancia para llevarse a los heridos de los autos. En esos momentos, todos regresamos adentro de la casa. Estela estaba muy impresionada, así que decidió irse a descansar. Sin embargo, yo no podía irme con ella a la cama, porque en mi mente seguía la imagen de mi nuera, esa chica tan bella. «Ahora sí vas a dormir, o siempre no», escuché decir a Estela, algo molesta. Nunca nos habíamos disgustado, a pesar de no haberme juntado con ella enamorado. Con el tiempo le llegué a tener un profundo cariño, y ambos demostramos el mismo sentimiento. Consolidamos un buen matrimonio por nuestros hijos. Durante todo el tiempo que habíamos estado juntos, siempre quise estar con ella en todo momento, y mucho más en la intimidad. Sin embargo, como Estela era muy sexual, y siempre tenía ganas como yo, en esa ocasión no deseaba compartir la cama con ella, porque podía cometer un grave error al tener el nombre y la imagen de Verónica en mi cabeza. Después de una hora, volví a escuchar a mi esposa que me fuera a la habitación. Entonces, sin más preámbulo, decidí irme a dormir, con el pretexto que me encontraba sumamente cansado. Estela me miró pidiéndome que la complaciera, porque se moría de ganas. Pero esta vez, aunque ella me lo pidió varias veces, molesto le respondí que deseaba descansar, porque sentía un profundo agotamiento físico. Pasaron unos días. Después de 2 meses, recibí la noticia de que Joel quería casarse con Verónica. Pero no me agradaba la idea de imaginar a la muchacha en los brazos de mi hijo. Sin embargo, yo no podía hacer nada para evitarlo. Y tratando de controlar eso que estaba sintiendo, acepté que ellos se casaran en una ceremonia civil. Hubo solo unos cuantos invitados. Joel no quiso casarse por la iglesia,
pues decía que quienes lo hacían a veces terminaban separándose. Nos pidió hacernos cargo de la organización de la ceremonia. Organizamos todo con los pocos invitados a la boda. La comida la hizo Estela, con ayuda de mi hija, pues queríamos que a Joel le gustaran los platillos, y su madre era la mejor en eso en la cocina. La boda fue muy emotiva, y sobre todo, Verónica se veía especialmente muy hermosa. Parecía la misma virgen con ese vestido de color blanco. No obstante, en esos momentos, recordé que era el mismo atuendo con que ella aparecía en mis sueños. Podía jurar que estaba vestida de la misma manera. Después de la ceremonia, festejamos a los novios con la rica comida que preparó Estela. En esa ocasión, había sido birria de res, porque era uno de los mejores platillos que mi esposa sabía hacer. Todo salió perfecto, y notaba a mi hijo más feliz que nunca, al lado de su esposa. Eso al principio me causó algo de envidia, mientras que una pequeña sensación de coraje se apoderaba de mis emociones. Intenté olvidar todo, y me enfoqué en disfrutar el momento de felicidad de Joel, pues era mi hijo, y su felicidad también la tenía que festejar yo mismo. Al terminar la celebración, todos se retiraron de la fiesta, y yo me quedé sentado en una mesa, bebiendo lo último que me quedaba de alcohol. En esos momentos, miré que se iba acercando Verónica, justo hasta donde yo me encontraba con el vaso de cerveza. Pensé que ya se había marchado a dormir. Ella me dijo, sentándose conmigo a la mesa. Aún no, estoy terminando este vaso de cerveza. No todos los días tenemos algo que celebrar, ¿no crees? Así es, y no sabe cómo me encanta ser parte de su familia. Ella se acercó para darme un beso en la mejilla. Después se dio la vuelta para irse, pues Joel ya la esperaba para tomar el camión directo a su luna de miel. En esos momentos, sentí como si algo de mi vida se fuera junto con Verónica. Entre vasos de cerveza, prometí dejar de sentir aquello que me atormentaba por mi nuera. Y aunque ustedes no me comprendan, hice hasta lo imposible por volver a ser el mismo hombre de antes para Estela y para mis hijos. Pasaron unos días y todo normal. No había ninguna novedad hasta ese momento. Yo me sentía más que tranquilo, y pensé que quizás ya se me había pasado esa sensación de locura por Verónica, quien ya era oficialmente mi nuera. Me enfoqué a mi familia. Salí con mi esposa e hijos más pequeños. Visitamos un safari en Puebla. Era un lugar que Estela deseaba conocer desde hace tiempo, y al querer olvidarme de mi nuera, decidí tratar de atender mi matrimonio. Nos fuimos entonces a disfrutar un día en familia. Todo estuvo perfecto. El paseo, la visita en la reserva y hasta la comida. Estela propuso quedarnos 2 días más, así que rentamos 2 cuartos de hotel para regresar hasta el lunes por la mañana. Parecía que todo iba volviendo a la normalidad. Me sentía muy feliz, disfrutando esos momentos con la familia. Entonces, pensé menos en Verónica. Ya estaba superando que me atormentara todo el tiempo su recuerdo. Cuando regresamos a la casa, volví a ser el mismo de antes. De vez en cuando recibíamos llamadas de Joel. Decía estar muy enamorado y feliz con su esposa. Estela, entusiasmada, deseaba quedarse por varios minutos platicando con su hijo, sin saber que debía soltar ese desapego que tenía con él. Pasaron un par de meses, todo tranquilo, sin ninguna novedad, hasta ese momento. Pero después de un par de llamadas de mi hijo, me quedé preocupado, porque lo escuchaba medio extraño. Le pregunté qué le sucedía, para que me dijera si necesitaba algo. Sin embargo, Joel se limitó a darme una explicación. Él solo dijo que tenía un par de dificultades con su esposa,
pero ya estaba arreglando ese problema. 20 días después, para ser exactos, fue un miércoles. Tocaron a la puerta misteriosamente. Eran alrededor de las 11 de la noche. Preocupado me levanté de la cama para ir a ver quién necesitaba ayuda a esa hora. Pero para mi sorpresa, quien estaba ahí con una maleta era mi hijo Joel. ¿Qué sucedió?, pregunté abrumado. Todo se acabó, contestó él con el peor de los semblantes. Definitivamente no traía buena cara. Joel entró, y Estela, al escucharlo, se levantó de inmediato. Ella estaba muy preocupada, y cuando nos contó lo que había sucedido, Joel se echó a llorar desconsolado. Al parecer, su esposa tenía una relación oculta con otra persona. Le abracé muy fuerte, como cuando era un niño. Mi esposa también intentó consolarlo, pero yo sabía que para superar una relación llevaba su tiempo. A partir de ese momento, mi hijo se quedó en casa con nosotros. De Verónica no quiso saber nada más, e incluso nos prohibió que mencionáramos su nombre, pues se encontraba profundamente dolido, y no era para menos. Conforme pasaron los días, este se encerró en su cuarto. No deseaba salir, ni siquiera tenía apetito, cosa que nos fue preocupando demasiado. Sin embargo, un día, inesperadamente, mi hijo dijo que ya había llorado suficiente, y era hora de tramitar su divorcio. Por mi parte, comencé a soñar por las noches con la esposa de mi hijo. La veía con ese vestido blanco, siempre tan bella. No obstante, hubo una ocasión que la miré frente a mí completamente desnuda, y ya sabrán lo que pasó después en mi propio sueño. Sé que ese sentimiento y deseo eran más que un pecado para mí, porque esa mujer era esposa de mi hijo, y ya le había hecho un profundo daño. Pero por más que intenté sacarla de mi cabeza, en verdad que nunca pude hacerlo. Después de un mes, se inició la demanda de divorcio, la cual ambos firmaron sin decir nada más. Verónica desapareció de nuestras vidas, mientras que mi hijo se quedó con nosotros, pues veíamos que no lo estaba pasando nada bien. Pasó un año, para ser exacto. En ese tiempo mi hijo ya se notaba recuperado. Volvió a trabajar, y salía de vez en cuando con unos amigos. Eso a nosotros nos daba mucho gusto. Sin embargo, un día todo cambió inesperadamente para mí, y es aquí donde no quisiera que me juzgaran cruelmente. Una tarde, regresaba de ir a realizar unos pagos a una tienda. Me acuerdo que comenzó a lloviznar, y como no llevaba chamarra, me quedé parado justo en el techo de un negocio. En ese momento, miré que Verónica iba saliendo de ese lugar. Me vio y me saludó amablemente de beso. Cuando me tocó la piel, les juro que no supe qué me había pasado. Intenté evitarla nuevamente, pero se quedó ahí junto a mí, esperando que pasara la lluvia. «Creo que va a tardar un poco», dijo ella, frotándose los brazos del frío. Al verla en ese estado, le dije que fuéramos a esa cafetería que estaba a un lado. Entramos, y ella pidió un café caliente. Nos sentamos en una de las mesas. No podía dejar de observar su lindo rostro, y fue ahí donde me di cuenta que ya estaba completamente perdido en las redes de Verónica. Comenzamos a charlar de nosotros mismos. Ella me comentó muchas cosas de sí, al igual que yo. Parecía un adolescente, y en esos momentos no me acordé para nada de mi hijo Joel. Al pasar un par de horas, miré que la lluvia ya había cesado. Entonces Verónica dijo: «Creo que ya paró la lluvia». Entonces nos levantamos de la mesa. Al salir de la cafetería me dio un fuerte abrazo.
Y en ese instante, no sé qué me pasó, que le tomé el rostro con mis manos para darle un apasionante beso. Sentí que un fuego me iba quemando por dentro, y mi miembro comenzó a ponerse muy erguido, a tal grado que deseaba con todas mis fuerzas hacer mía a Verónica. De su parte, ella correspondió a mi beso, y entre un susurro me dijo: «Vamos a otro lado». Sin que pudiera evitarlo, llegamos hasta un hotel. Ahí, en una de las habitaciones, Verónica se entregó a mí con lujuria, y yo sentía que tocaba el mismo cielo, estando en sus brazos, a la hora de hacerla mía. Ella gemía de placer, y yo me volvía loco, estando enredado con ella, bajo las sábanas de esa cama de hotel. Mis pensamientos solo le pertenecían a Verónica. En mi mente no había nadie más, solo estaba ella, y me concentré en disfrutar cada parte de su hermoso cuerpo. Ella era una delicia en la cama. A decir verdad, tenía mucho fuego, el cual se combinaba con el mío. Al pasar unas horas, ya era de noche, entonces teníamos que regresar a casa. Ella juró que volveríamos a vernos en otra ocasión, y pensándolo bien, no tenía por qué sentirme mal al saber que Joel había pedido el divorcio, y en esos momentos Verónica se encontraba libre. Desde ese acontecimiento ya pasaron 5 años. Hasta hoy seguimos siendo amantes, y mi esposa nunca se ha enterado. Pero estoy consciente que un día puede descubrirse todo, y entonces tendré que pagar con creces aquel pecado que he cometido por haberme enamorado de la ex esposa de mi hijo.